Gama Medios presenta Técnicas de Duelo. Un consuelo para una pérdida. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. ACL, ACOR, CPB. El justo, aunque tenga un fin prematuro, gozará del reposo. La vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo, ni se mide por el número de años. Los cabellos blancos del hombre son la prudencia, y la edad madura, una vida intachable. Porque se hizo agradable a Dios, el justo fue amado por él, y como vivía entre los pecadores, fue trasladado de este mundo. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia ni el engaño sedujera su alma. Porque el atractivo del mal oscurece el bien, y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. Llegado a la perfección en poco tiempo, alcanzó la plenitud de una larga vida. Su alma era agradable al Señor, por eso Él se apresuró a sacarlo de en medio de la maldad. La gente ve esto y no lo comprende. Ni siquiera se les pasa por la mente que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia y que Él interviene en favor de sus santos. El justo que muere condena a los impíos que viven, y una juventud que alcanza pronto la perfección reprueba la larga vejez del injusto. ¿Qué tal, amigos de la sal en la herida del tiempo.com? Quienes nos siguen en Gama Medios, que comprende las emisoras Gama Colombia, Gama Estéreo, Gama Vintage, el portal de noticias plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, el periódico Chocó 7 días, el impreso y el digital, y todos los medios donde tenemos el privilegio de colaborar. Seguimos con este podcast Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida. Esta idea nació debido a una experiencia personal. Quienes nos conocen, siguen nuestros contenidos, saben que el pasado 31 de octubre perdimos a nuestro hijo Giancarlo Agudelo Caviedes, de 23 años, víctima de un severo, agresivo osteosarcoma. Y en homenaje a él hacemos este podcast para encontrar algún consuelo personal a nivel familiar, pero también para las personas que siguen de manera fiel este podcast. Y hoy tenemos una invitada de verdad que tiene mucho para contarnos y con su experiencia, tal vez, no digo tal vez, estoy seguro, para sanarnos. Ella es Evelyn Guber Lozano. Ha sacado un tiempo, estamos grabando hoy domingo temprano, para contarnos su experiencia. Ella, la vida le ha puesto pruebas difíciles. No perdió uno ni dos, sino 3 hijos. Si uno con la pérdida de un hijo no encuentra consuelo, ¿cómo será ella? Pero es una persona valiente, guerrera, de verdad un referente para quienes estamos pasando por esta situación. Evelyn, con los buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy domingo te hicimos madrugar. Y básicamente esta es una entrevista muy informal en donde tú cuentas al comienzo la experiencia que tuviste, luego cómo has afrontado ese duelo y finalmente, si la palabra cabe, en darle un consuelo, unas técnicas de duelo a las personas que pasan por esta situación. Evelyn, bienvenida y pues escuchemos tu historia. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por este espacio. Creo que vale toda la pena la madrugada en domingo. Gracias. Muchas gracias. Pues la historia, digamos que es una historia, yo la llamo una historia de amor. A mí no me gusta. Bueno, primero te pongo un poco en contexto. Yo tengo una metodología propia que se llama Yo Pienso al Revés, que nace a través de toda esta experiencia. Porque yo tenía 2 opciones, o enterrarme en el dolor o buscar la salida. Y la salida para mí fue aprender a ver la misma situación desde diferentes ópticas, con diferentes sombrillas, porque a veces nos quedamos mirando solo la parte dolorosa y nos clavamos en esa parte de dolor, pero hacemos de nuestras personas importantes un día, o sea, nos reducimos a un día o a una experiencia o a un momento que es o la enfermedad o el accidente, en fin, la experiencia de muerte. Pero nuestras personas no son un día, una vivencia, una experiencia, son millones, así sea que hayan vivido muy poco tiempo. Entonces, por eso yo pienso al revés. Entonces, arranco por ahí
para que no te suene un poco, para que entres en contexto y no te suene muy loco todas las cosas que voy a decir, porque van en contravía de muchas cosas Claro. que entendemos o que hemos aprendido en el diario vivir. Entonces, por eso yo le llamo una historia grandísima de amor. Yo no llamo pérdida de mis hijos porque yo considero que las personas no se pierden. Yo considero que todo es ganancia. Yo no puedo, mis hijos han sido el motor más grande de mi vida, el amor más grande de mi vida, el aprendizaje más grande de mi vida. ¿Cómo voy a llamar a eso pérdida? Entonces, por eso no hablo de que yo no he perdido mis hijos. Yo perdí, claro, en el duelo, en la muerte se pierden cosas, pero no las personas. Se pierden ilusiones, se pierden esperanzas, se pierde futuro, se pierden ideales, pero finalmente se pierde lo que no se tuvo. Suena un poco antagónico. Sí. Entonces yo termino llorando lo que no tuve, en vez de agradecer lo que sí tuve. Entonces, bueno, con este contexto, entonces ahora sí creo que puedo empezar a contar Claro que mi sí. gran Claro historia que de sí. amor. Yo a los 18 años quedo en embarazo de mi primer hijo, Nicolás. Nicolás nace con membrana hialina a sus 7 meses de gestación. Y aquí voy metiendo otra filosofía de la metodología. Yo pienso al revés. Yo no creo que nadie nazca antes de tiempo ni muera antes de tiempo. Creo que cada persona nace y muere en su propio tiempo. Así para mí sea corto, pero es su propio tiempo. Nicolás nace a los 7 meses y muere porque sus pulmones no están bien desarrollados. Esa es una pérdida grandísima porque pues tenía la ilusión de criar a mi bebé, de amamantarlo, de cuidarlo, de todo lo que nos esperanzamos cuando tenemos un bebé. Pero finalmente gano la experiencia de ser madre por primera vez, de sentir sus pataditas en mi vientre, de la responsabilidad de lo que significa traer una vida al mundo, de convertirme en una mujer, porque pues era básicamente una niña de 18 años. Entonces, esas son las grandes ganancias que me dejó el paso de Nicolás en mi vida. Fue un duelo muy mal manejado, yo no expresé emociones, no hablé con nadie, me hice la fuerte, creí que yo podía sola. Mi tendencia era como pase la página y siga, porque la vida es así. Y al no expresar todo esto, pues me hice muchísimo daño, entré en una tristeza profunda durante mucho tiempo y fue bastante caótico en mi vida. A los 4 años nace mi hijo Mateo y después de 10 años, Mateo tenía 10 años y medio más o menos, nace su hermanita Alejandra. Cuando Alejandra tenía 11 años de edad, Alejandra enferma, la llevamos a la clínica, nos dan un diagnóstico completamente errado, nos vamos para la casa, volvemos otra vez a la clínica, otro médico diferente vuelve y nos da otro diagnóstico completamente errado, validando el diagnóstico anterior. Nos vamos a la casa, Alejandra sigue empeorando y volvemos a la clínica y ahí un médico hace lo que se ha debido hacer desde el principio, exámenes de laboratorio. Y descubre que Alejandra tenía el azúcar en 570, cuando lo normal es 90, 100. Entonces, esta diabetes tipo 1 que no fue descubierta a tiempo, hizo que Alejandra entrara en cuidados intensivos y al tercer día falleciera. O sea, en 3 días fallece nuestra hija. El dolor inmensísimo, inmensísimo, inmensísimo. Además, tú crees que la vida es por cuotas, como que yo, ¿por qué estoy en esto si yo ya había pagado mi cuota de dolor? Yo ya había enterrado un hijo. ¿Cómo así? Si esto ya no debía haber pasado. Y ahí, pues, entro a entender que la vida no es por cuotas, no se paga cuotas, que la vida va pasando y puede ser repetitiva en muchas etapas. Después de la muerte de mi hija Alejandra, un año después, para este momento yo me había separado después de 25 años de casada, que también es un duelo fuerte, la separación es un duelo muy fuerte. Entonces me separo, muere Alejandra y al año y medio más o menos, o al año de haber fallecido Alejandra,
Mi hijo Mateo, que tiene 23 años, como tu hijo, enferma, empieza a tener sudoraciones nocturnas fuertísimas. Llamamos a la línea médica y nos dicen que por favor vayamos al hospital, un hospital que es un referente en temas de cáncer. Y nosotros pues sin saber esto, ¿no? Cuando llegamos hicieron todos los exámenes, radiografías, TACs, todo lo que convenía. Y a las 4 o 5 horas teníamos un diagnóstico completo y el diagnóstico era metástasis en los 2 pulmones. Dios. Era enfrentarnos otra vez a una realidad durísima, otra vez la fe puesta en Dios de que me lo vas a salvar. A esta fe yo le llamo el chantaje a Dios. Si tú me lo salvas, yo hago, yo voy, yo digo, yo hasta me reconcilio con mi esposo. O sea, es un chantaje absoluto. Sí, claro. Por favor, haz lo que yo necesito y pídeme lo que quieras. Y así arrancamos el camino de acompañamiento a Mateo con este cáncer. El cáncer primario estaba en el mediastino y ya tenía metástasis muy fuertes en los pulmones. Y a los 7 meses muere mi hijo Mateo. Un mes antes de que muera mi hijo Mateo, voy a buscar a mi papá y lo encuentro muerto en su apartamento con un infarto. O sea, era como que todas las puertas cerradas, yo me sentía muy sola, un dolor espantoso, y lo que quería realmente era no seguir viviendo. Claro. Yo le pedí a Dios, ya, suficiente, ya, llévame contigo, llévame con ellos, ya yo no quiero estar acá, no tengo un propósito para estar acá, ya, entonces por favor, quítame esta vida. Pero pues las cosas, los designios de uno no son los mismos de Dios, y lo que tuve que hacer fue encontrar una salida a todo este laberinto, porque un día me desperté llorando, lloré todo el día, fue como un hito en ese momento grande de mi vida, porque me desperté llorando y al final de la noche, 10 de la tarde, 10 de la noche, seguía llorando. Entonces mi pregunta fue, y hoy es domingo, yo he llorado todo el día, no me he parado, no he almorzado, no, nada, no he conectado con nada y ni siquiera ha sonado el teléfono, entonces ¿dónde está la gente? Y mi misma respuesta fue, pues Evelyn, la gente está viviendo sus vidas, la única que se está muriendo en vida eres tú. Tú decides, ¿te quieres morir en vida o quieres vivir mientras mueres? Y eso se hizo parte también de la filosofía, yo pienso al revés, de pon el tiempo a tu favor, tú decides si te mueres mientras vives o si vives mientras te llega el turno de morir, porque ese me quiero morir ya está dado, esto está check, te vas a morir. O sea, ese no depende de que quieras o no quieras. Somos seres mortales, todos vamos a pasar por ese momento. Entonces ahí empieza el pensar al revés. Tú tocas temas tan coyunturales y extrayendo algunos, digamos, para resaltarlos, tú dices, pero ya pasé este duelo y otro, o sea, uno dice, pero bájale un momento, para ahí, Diosito, porque como que te estás enseñando conmigo, es lo primero que uno como que piensa. A ese pensamiento viene implícito la rebeldía. Bueno, pero a ver, Dios mío, yo soy una buena persona. Y lo tercero, los duelos se viven igual. No sé si la pregunta es correcta hacerla porque uno quiere a los hijos por igual. Pero como fue en diferentes etapas de tu vida, tenías un grado de madurez y se puede decir diferente. Podríamos decir que el último duelo se llevó con más tranquilidad que el primero. Son esos interrogantes que me asaltan, Evelyn. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que todos los duelos sí se viven de manera diferente porque tú eres una persona nueva en ese momento. Ya yo no soy la misma que era ayer y no voy a ser la misma que voy a ser mañana. Tengo unos aprendizajes que hay que capitalizar. Eso por un lado. Por otro lado, el vínculo con cada persona es distinto. No tiene nada que ver con el amor. O sea, el amor de cada hijo es único. Pero el vínculo con cada uno es diferente, que ahí es donde viene porque el duelo duele. Lo primero es que yo debo reconocer qué es lo que me duele.
y muchas veces no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver es conmigo. Por ejemplo, mi hija Alejandra era mi compañerita de vida, porque yo andaba con ella todo el tiempo, tenía 11 años, entonces era mi partner, para acá, para allá, para la vida como que giraba muy en torno a ella. Entonces, cuando se va Alejandra, yo quedo desparchada. ¿Y Ujú. ahora qué hago? ¿Cómo ubico este tiempo? ¿Y ahora qué hago un sábado? ¿Qué hago un domingo? ¿A quién cuido? ¿A quién protejo? ¿A quién aconsejo? Pero eso tiene más que ver conmigo que con ella. Claro. Igual, cuando se va mi hijo Mateo, pues yo ya a fuerza había entendido que la muerte existe, porque es que la muerte es un evento que cuando no hemos pasado por ella, lo tenemos fuera. Eso le pasa, pero le pasa al vecino, le pasa en otros países, pasa en el noticiero, pero a mí, No, esto cuando me pasa, digo, uy, esto sí es verdad, esto claro. existe. Entonces, y ya también con Mateo tenía un vínculo muy distinto con Dios, mi creencia espiritual, que es base fundamental para llevar ese proceso de cambio. Yo defino duelo como el proceso de adaptación a una vida nueva. Esta vida que tenía se acabó porque ya mi rol de mamá no puede ser, no puede llevarse a cambio si no hay unos hijos. Claro. O sea, esa vida se acabó. Y aceptar eso es lo primero que tengo que hacer. Esta vida ya, hasta aquí llegó. Ahora va a empezar una nueva vida. Y ese proceso entre una vida y otra es el duelo, es cómo me adapto, cómo encuentro herramientas, recursos para poder adaptarme, arrancar, a iniciar esta vida nueva. Entonces, te decía, con Mateo, pues ya tenía un vínculo muy estrecho con Dios, me había agarrado fuerte, yo le digo, agárrate fuerte del mástil, que creo que es algo que enlentece muchísimo el proceso de duelo. Porque yo hoy en día que soy terapeuta en duelo y acompaño muchas personas en sus procesos de duelo, me doy cuenta que tenemos una creencia que en su mayoría viene con una creencia heredada. Yo soy de tal o cual religión porque mi mamá, porque mi abuelita, porque de chiquito me llevaban, porque la costumbre es tal. Pero la creencia se hereda y yo la puedo heredar, pero la fe no. La fe es algo absolutamente personal y yo la tengo que desarrollar. Y la creencia tiene que ser entendida para que mi fe se alimente. Y como yo tengo unos conceptos heredados de, de otras personas, pues no conozco mi creencia. Y al no conocer mi creencia, pues me quiebro y fallo y no tengo ese mástil de donde sostenerme. ¿Y por qué digo que la creencia espiritual es básica en el proceso de duelo? Porque nacer y morir son eventos espirituales, no son humanos. Entonces, no me puedo agarrar desde el humano a un evento espiritual, porque yo no doy vida, yo soy un instrumento para que llegue esta vida a este mundo, pero yo no soy capaz de replicar ni la uña del dedo meñique. Esa vida no la creo yo. Yo permito que entre. Y lo mismo, cuando termina esa vida, es un proceso espiritual. Quien da vida, la solicita de nuevo. Quien da, quita. Pero no yo. ¿Sí? Si suena muy raro, tú me dices, y No, espérate. suena perfecto y Eh, te digo una cosa, qué gratificante, yo soy católico, si yo no hubiera tenido esa fe adulta, esa relación espiritual con Dios, si no fuera un instructor o guía, realmente la palabra de los talleres de oración y vida, yo no sé cómo hubiera asumido este duelo, igual le pasa a mi señora y a mi familia. Y tú en vez de esa rebeldía que sería justificada, mira ese acercamiento que tuviste con la parte espiritual y defines cosas tan puntuales como nacer y morir no es un acto humano, sino un acto espiritual. Entonces, obviamente, el entendimiento queda bastante lejano a ese acontecimiento, si se le puede llamar. El padre en la homilía de las exequias de mi hijo decía, esto no es una tragedia, esto es una bendición. Y hay gente que se pone brava y es eh, respetable, porque aquí entrevistamos personas de todas las creencias que han asumido su duelo de diferente forma. Antes de entrar, Evelyn, con
seres de paso y con superar lo insuperable y todas esas dinámicas, técnicas, terapias que tan acertadas has tenido y has ayudado a tantas personas. Nosotros siempre cuando vamos a entrevistar a alguien en diferentes temáticas y ahora con este podcast, recibimos preguntas de la gente, porque pues uno a veces trata de interpretar lo que la gente quisiera preguntar, pero a veces no. A veces, en el caso mío, como es un caso personal, pues pregunto desde mi óptica, ¿no? Bueno, dice acá Carlos Villamil, cuando supo que íbamos a entrevistarte, porque eres una persona a la que han entrevistado bastante, tu caso se ha visto en medios, se ha divulgado. No sé eso qué tan bueno sea o qué tan malo sea, porque cuando uno va a hacer una entrevista dice, bueno, ¿y cómo la hago diferente? ¿Qué le pregunto diferente? Pero bueno, ese es un reto que tenemos los periodistas. Carlos Villamil dice que si el duelo primero que tuviste te preparó en cierta forma para los que venían. Yo trato de interpretar esta pregunta de Carlos de manera personal. Yo ahorita tengo un miedo porque mi hijo se fue, pero 2 hijos más tengo. Entonces digo, ¿será que me puede pasar lo mismo que a Evelyn? ¿Será que uno está preparado? Es más o menos lo que yo creo que Carlos quiere preguntarte. Ok, perfecto, gracias Carlos por esta pregunta. Yo te digo no, uno no se prepara para el dolor porque es como si tú te preparas para el machucón. Cuando llega el machucón, te dolió y punto por más preparado que estuvieras. O sea, no hay una preparación para el dolor. Lo que hay es un cambio de filosofía de vida. ¿Sí? Yo no esperaba que esto pasara. No. Claramente que no esperaba, que no lo quería, que esto sucediera de nuevo. Pero viene esto que tú dices, que es el miedo, que es algo absolutamente natural y es aquí cómo conecta nuestro cerebro ante el trauma. Se crea una alerta emocional. ¿Sí? Que es como, a mí me encanta el lenguaje muy básico, es como si yo salgo de mi casa y me caigo porque hay un ladrillo flojo en la calle. Me caigo, me duele, me raspo, me sangra y además me siento muy avergonzada porque había millones de personas al lado. Sí. Entonces ahí inmediatamente esta gestión emocional me va a crear una alarma en mi cerebro, que cada vez que yo salga por ahí me va a decir, cuidado, que hay un baldosa y acuérdese que eso duele, que sangra, que llora y que le da mucha pena. ¿Sí? Es la alerta. Es lo mismo, este miedo tras el evento traumático, doloroso, porque el trauma emocional es tan fuerte como un trauma físico. Si tú te pegas, te sangra, te pone morado y te duele, cerebralmente es igual. Entonces, esta alarma lo que te está recordando que algo puede pasar, que cuidado, pero pues no es tan avanzado como para decir dónde te manda una alarma y dónde no. Esa alarma tú mismo la puedes ir desconectando como si fuera la notificación del celular. Ah, entiendo que este miedo que tengo es la alarma que se prendió porque algo dolió, pero yo no puedo controlar esto no depende de mí, ni la vida ni la muerte dependen de mí. Yo lo que tengo que hacer es gozarme cada día y hacer mi rol y desempeñarme de la manera que tengo que hacerlo en el momento que tengo que hacerlo. Pero cada cosa, pues te volverá a sorprender si llega a pasar, pero no es necesario. Además hay una estadística que a mí me encanta, que es el 90.4 de las cosas que nos angustian no pasan. O sea, el 90.4 de lo que le tenemos mucho miedo no pasa. Pero lo que sí pasó es que yo perdí parte de mi vida por vivir en ese miedo. El miedo, yo tengo la opción de controlar mi mente, por eso yo le llamo pensar al revés. Dice Liliana Valderrama que si, es pregunta de ella, con todo respeto la hace, si la separación tuvo que ver con ese acontecimiento, ese duelo, y traslado también a mi situación personal, esa clase de situaciones afectan también la armonía, la convivencia, las relaciones con las demás personas. ¿Te pasó no una ni dos, sino las 3 veces? Es una estadística grande que las parejas que sufren un evento tan fuerte en sus vidas se quiebran. En mi caso no fue de esa manera porque yo antes de la muerte de mi hija Alejandra ya estaba separada. Yo viví estos episodios sola, digámoslo, sin mi esposo.
Yo había durado 25 años de casada y lo que motivó la separación fue completamente diferente. De hecho, la muerte de nuestros hijos nos unió más como amigos, como padres, como compañeros de vida, sin ser pareja. De hecho, yo hoy tengo un nuevo matrimonio, él también tiene una nueva pareja y nos une la historia que tenemos en común y el ser padres de nuestros hijos que hoy no están. Pero sí es verdad que hay que cuidar muchísimo el comportamiento porque en el duelo mordemos. ¿Y qué significa? Que nos ponemos irascibles, que no somos tolerantes, que nos aislamos, que reaccionamos de mala manera. Y pues y la otra persona está igual, este es un choque de trenes. Entonces aquí entra algo de la metodología que es reconocerme a mí mismo, que me duele, que ya lo hablamos, que es que me duele realmente más allá de la ausencia, más allá de no verte, tocarte, hablarte, pero qué es lo que tanto me duele y tanto me molesta y cómo estoy reaccionando a esto, cuál es mi mecanismo de defensa en esto. Y aquí entran, es un tema mucho más complejo, las heridas de infancia o las vivencias que yo tuve en infancia, porque si por ejemplo sufrí de abandono, no tuve un vínculo estrecho por rechazo o lo que sea con mis padres o con alguno de ellos, cuando llega el duelo es como un terremoto y saca todo lo que hay por dentro. Entonces me vuelvo a sentir abandonado y cómo reacciono ante esa herida y cómo eso daña no solo mi pareja, sino todas mis relaciones interpersonales, mi área laboral, social, todo. La última pregunta antes de pasar ya a tu labor terapéutica que ayuda a tantas personas. Lucía Hinojosa habla de un tema que siempre todo el mundo lo toca, la culpa. ¿En algún momento sentiste culpa con el primer, segundo o tercer duelo? Me imagino que con el tercero y con el segundo incluso tenías más claras las cosas por la madurez que vas adquiriendo, pero la culpa permanece. ¿Y cómo se cura? Sí, yo en la metodología he encontrado unas emociones que enlentecen, o sea, retrasan el proceso del duelo. Que si me quedo ahí, ese duelo va a pasar mucho tiempo más adelante. Ojo, acá yo digo, y lo que tú dijiste, a veces la gente se molesta, pensar al revés, a veces choca porque me trata de sacar del dolor y yo quiero estar adherido al dolor. Y alguien que me lo quiera quitar, que me quiera sacar, pues entra en resistencia. Yo hablo de algunas emociones que enlentecen ese proceso de duelo. Por eso digo, el duelo dura lo que tú quieras que dure, lo que tú permitas que dure. Esas son miedo, culpa, vergüenza, envidia e injusticia. Ya tú has tocado, por ejemplo, la justicia de Dios. La culpa siempre viene en el duelo, porque como es un evento, la muerte es un evento espiritual que no alcanzamos a comprender en toda su dimensión, lo tratamos de poner en algo humano para yo poder tener ese razonamiento lógico y entenderlo para que yo me pueda sentir mejor. Claro. Es una cosa humana que yo hago. Entonces entra la culpa, porque lo pongo en manos de algo externo o lo pongo en algo propio. Y es la forma como tengo y como mi cerebro me ayuda a entenderlo para poderlo procesar. Pero la culpa es el sentimiento más cobarde que existe, porque la culpa siempre está en pasado, la culpa no está en presente. Y entonces aquí viene una diferencia corta entre culpa y remordimiento. Entonces empieza, ¿por qué no hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué sí hice? ¿Por qué sí di el permiso? ¿Por qué no? ¿Por qué no abracé? ¿Por qué no tal? ¿Por qué peleé? ¿Por qué fui tan fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso siempre está en pasado. Entonces, para la segunda evento de Lucía, la culpa se maneja devolviéndome exactamente al contexto en que se dieron las cosas. ¿Por qué dije que no en ese momento? Porque tenía esto y esto y esta fuente de información, porque sentía esto, porque creía esto, porque ¿qué estaba pasando en ese contexto? Porque si no, nos convertimos en generales después de la guerra y ahí perdimos. Ahí sí, como decimos, y se lo dije a Adriana Santa Cruz en la entrevista,
los periodistas deportivos el lunes analizar el partido ya cuando el resultado Exactamente. se dio. Entonces, es muy fácil con el periódico del lunes analizar las cosas, ¿no? Sí, Entonces, lo que sí. tú dices muy claro, llegar a ese momento y entender Mm, por qué se oró en ese momento, porque ya pasó un exactamente. tiempo y ahorita de pronto no actuaría diferente. Ah, Bueno, Evelyn, exactamente. la parte que me motivó tanto de entrevistarte, además de tu historia y tu manejo de duelo tan impecable, es la terapia, ese tema de yo pienso al revés, el libro, Seres de Paso y lo de superar lo insuperable. Háblanos todo el tiempo que quieras sobre eso porque la gente encuentra también ahí una cura. Sí, esta es la base. Las historias no son bueno, las historias ayudan a mostrarte que hay un referente. Y más o menos lo que yo quería mostrar en mi historia es, mira, si yo pude, que soy una mujer común y corriente colombiana de carne y hueso, tú puedes. ¿Sí? Depende de nosotros. No está en potestad del día, si está oscuro, si está negro, si ahí tengo gente, si no, depende 100% de mí. Y esto a mí me parece fascinante saber que tu vida depende de ti. Entonces ahí nace primero el programa Superando lo Insuperable, que es una gran sombrilla que tiene muchas aristas, muchos ítems, que se llamó así porque la gente cuando conocía mi historia literalmente se cogía la cabeza y decía, no, yo no lo hubiera podido superar. Entonces, por eso nació el nombre, como que sí es superable, o sea, y muchos hoy en día que trabajan el duelo alegan que se supera, que no se supera. Yo a eso le paso la página rápido porque pues simplemente nació de conectar con la emoción de la gente, decir esto no es superable, pues sí, sí es superable y por eso se llama superando lo que se considera insuperable. Dentro de este superando lo insuperable, pues hay conferencias a empresariales y a público abierto que han ido, y bueno, antes de la pandemia viajaba por muchas partes llevando las conferencias. Hoy se han tornado en mucho más virtuales porque Claro. conectan, dan la posibilidad de conectar al mundo entero allí. Están los talleres también empresariales y también talleres familiares o grupales, ¿sí? Donde se trabaja toda esta parte en duelo en familia. Funciona lindísimo porque si toda la familia está buscando la misma salida, es más fácil que la encuentren y no uno jalando por un lado poniendo sus propias rutas. Están las terapias individuales, que son sesiones de acompañamiento uno a uno en un lugar seguro emocionalmente para manejar todo esto que tiene que ver con el duelo, que yo les llamo las sombras del duelo. Entonces revisemos qué es esa sombra que te asusta tanto y se maneja de esa manera. Tengo también un retiro, que es el retiro que entra en la sombrilla de Superando lo Insuperable. Es un retiro para el rediseño del duelo. Es un retiro donde siempre vienen otros países, porque lo que yo encontré es que no había nadie que se le midiera a llevar 30 o 40 personas a un lugar específico 3 días a trabajar el duelo. Entonces es algo que es muy, muy llamativo. En el último retiro, que fue el año pasado en septiembre, vinieron 7 países. Sí, qué ¿Sí? bien. De Latinoamérica y bueno, de Estados Unidos. Eran 7 países conectando. Es un retiro que tiene una connotación especial y es que se maneja todo el tiempo, es aprender la metodología, yo pienso al revés. Entonces, la gente no puede creer, de hecho siempre pasa, yo observo muchísimo a cada persona y a veces sueltan una carcajada y dicen, ay, no, 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 como que apenas llegan, entonces conectan con otros y se ríen y dicen, no, 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 como estamos en un retiro de duelo. No, y no tiene nada que ver con ir a llorar, a revictimizarnos, a echarle sal a la herida. No, al contrario, es como vamos a ver esta situación pensándolo al revés para salir en una punta positiva emocional. Perfecto. Esos son los productos que tiene la sombrilla que abarca Superando lo Insuperable y todo esto se basa con la metodología Yo Pienso al Revés, que es una filosofía de vida. Ya en lo que hemos hablado te he contado varias cositas
de cómo es esa filosofía, hacia dónde quiere ir. Y a dónde te quiere llevar pensar al revés es a conectar, a reconectar con tu bienestar. No es pensar positivo, no es psicología positiva, no es coaching. ¿M? Tal vez pueda tener algo algo, pero finalmente es poder mirar la misma situación que te duele, esa que no se puede cambiar, ese hecho que ha pasado y así es, pero poderla ver desde muchas ópticas distintas que te conecten con el bienestar. Entonces, esta filosofía, esta metodología, yo pienso al revés, pues tiene una serie de caminos a recorrer y una serie de postulados que son los que yo te digo, este es el postulado y esto es lo que es la metodología. Yo pienso al revés. ¿Qué evidencia tengo? Pues yo misma, que nació de mi propia experiencia. Y hoy en día, pues que está avalada por profesionales de la salud, pero también por cientos de personas que han aprendido a pensar al revés y hoy pueden decir, vivo bien. Y qué mejor origen, lo dijiste, sí, nace de tu experiencia, ¿sí? Sí, porque sí, esto no es un libro. Esto que digo es personal, pero muchas veces los psicólogos o la gente que maneja el duelo de pronto ni siquiera lo ha tenido. Entonces, desde otra perspectiva manejan. Mi hermano también perdió una hija de 12 años hace unos 30 años y este episodio mío revivió lo de él. Y él nos contaba que cuando iba a la psicóloga, él le decía, pero un momentico, ¿usted ha perdido un hijo? No quiere decir que todo el que trabaje el duelo tenga que perder un hijo, pero en el caso tuyo, como tú si perdiste y no uno ni dos, es más fuerte y tiene mucho más, se podría decir, credibilidad, si la palabra es correcta, tu terapia. En cuanto al libro, Evelyn, Seres de Paso, ¿no? Mi libro Seres de Paso es una belleza. Mi libro Seres de Paso nació en pandemia. El objetivo era plasmar mi historia, pero desde la filosofía yo pienso al revés. Entonces es un libro que te abre una expectativa nueva, que tiene una cantidad de postulados. Lo que me dice la gente es que es un libro que es de lectura recurrente, o sea que es de 2 veces, 3 veces, leo el libro, lo subrayo, lo doblo, lo manejo, vuelvo a él, me acuerdo y yo creo que sí, porque alguna vez yo soy bastante despistada, entonces alguna vez estaba leyendo algo y dije, uy, esta frase me encanta, y después dije, pero esa frase es mía. Muy bueno, excelente, excelente. Entonces ese es mi libro, Seres de Paso, es un referente distinto para ver las pérdidas, los duelos, las crisis y los cambios de una manera completamente diferente con el referente de lo que volvemos a decir, alguien que ya pasó por eso, que ya lo vivió, entonces sabe conectar con tu mirada, con tu sensación, así no sean tus palabras. Mira que te envidio porque cuando mi hijo murió, yo dije voy a hacerle un homenaje en la columna que tengo en El Tiempo y no he podido escribir una línea. Cuando escribo la línea, lloro y dije, prefiero hacer un podcast primero mientras que me fortalezco. También está en mente hacer un libro. ¿Cómo lograste escribir? Pues es muy difícil. Yo, mira, la verdad, y te cuento algo muy gracioso, mi ex esposo cuando lo leyó, me dijo, ¿quién te sopló ese libro? No creyó que fueras tú. Yo viví contigo 25 años y tú no eras tan sabia. Mira, el dolor produce sufrimiento, el sufrimiento la purificación, y por qué no agregarle la purificación algo de sabiduría, ¿no? Total, no, y tienes toda la razón. Yo siento que ese libro, pues puede sonar muy raro, pero ese libro me lo dictó el Espíritu Santo, porque yo de verdad lo leo de nuevo y vuelvo y me sorprendo. No te digo, veo una frase y digo, wow, y era mía. Yo digo, sí, pero también me preguntan cuántos libros has escrito, y yo digo, uy, por lo menos 20, pero todos dicen lo mismo, porque escribirlo fue muy difícil. Claro, yo no soy escritora de profesión y tengo entrenamiento en eso, y escribirlo fue muy, muy, muy complejo, pero la satisfacción más grande del mundo entero, porque hoy puedo decir que ese libro tiene 5,000 copias vendidas, que yo como editorial independiente, es un libro que yo misma distribuyo, y a Amazon y autores editores acá en Colombia, pero la fuente más grande de distribución es la mía propia.
no está en ninguna librería, no está en ningún lado, y para mí tener 5.000 copias vendidas, o sea, 5.000 almas impactadas, 5.000 personas que han podido ver sus dolores desde otro lado, eso es gratitud absoluta. Durante la entrevista van a ver un banner donde aparecerán todas las redes sociales de Evelyn, sus teléfonos, sus contactos para que puedan contratarla si la palabra cabe para las terapias, para el acompañamiento, comprar el libro, todo ese tipo de cosas. A mí me regalaron un libro tan pronto murió mi hijo. Lo devoré. Hay cosas que lo llenan y cosas que uno dice no, pero hay que leerlo, ¿cierto? Tú hablabas de tu libro, no eres escritora de profesión, pero mira, un libro que tiene realidad, dolor, sufrimiento, ¿sí? También, como tú dices. Sanación. Exacto, sanación. Sí. Hay una palabra que me gustó, rediseñar el duelo, porque no la podemos ampliar un poquito, Evelyn, ya para redondear la entrevista. Porque es que el duelo tiene mucho de mitos y de paradigmas. Entonces, como nadie nos ha hablado, nadie nos ha educado en cómo llevar un duelo, que es distinto a lo que nos decía alguien que nos mandó el mensaje, nos hizo la pregunta de si nos podemos programar. No, no es programar. Carlos Villamil preguntó que si uno se puede preparar para el duelo. Exacto, no es prepararse, pero es rediseñar la forma de llevar el duelo. O sea, quitarnos de esos mitos sociales, culturales, familiares que tenemos de que un duelo se vive así. Y yo puedo rediseñar esa manera, depende de mí, porque depende de mi pensamiento. Por eso pensar al revés, todo se centra en mi capacidad de pensar. Fíjate que los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de pensar en nuestros pensamientos somos los seres humanos. Sí. Entonces hay que aprovechar eso al 1000%. Yo puedo pensar en qué estoy pensando y puedo rediseñarlo. Entonces tiene toda la forma de rediseñar la manera de vivir el duelo y todo está ligado a todas las premisas de yo pienso al revés, que en este caso puede ser algo de lo que decíamos, en vez de llorar un futuro que nunca existió, un futuro que nunca fue real, un futuro que no se dio, pero yo sigo llorando ese futuro, rediseño y me voy más bien a agradecer esos 23 años, esos 11, esos 50, ese día o esos meses de embarazo que tuve y agradezco lo que sí tuve en vez de llorar lo que no tuve. Es parte es una de las premisas así por encima de lo que significa rediseñar la forma de vivir el duelo. Una pregunta final ya para cerrar la entrevista, que gracias de verdad por ese tiempo y ese aprendizaje. Yo le decía a Adriana Santa Cruz, otra persona que entrevistamos y perdió su hijo de 15 añitos, yo le decía, es que no es normal que los padres pierdan a sus hijos. Me dijo, claro que es normal, tengo un grupo de WhatsApp de 70 mujeres que han perdido sus hijos y siguen llegando más. ¿Tú consideras que eso es así? La estadística muestra que hay de verdad muchos padres que pierden a sus hijos. Y lo que pasa es que es parte del mito, que los padres deben morir primero de los hijos. ¿Quién dijo eso? ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo dijo? Desde el inicio de la vida humana, de la sociedad, se ven muertes de todo tipo. Nadie muere, por eso te decía al principio, nadie muere fuera de su propio tiempo. Para nosotros es como si fuera antinatural que se muera un joven. ¿Por qué? ¿Quién pone el tiempo? ¿Quién dice cuánto tiempo de reloj cronológico está constituida la vida de alguien? Okay. Entonces, pero si yo me pego a ese mito, pues voy a dolerme, mientras si yo pienso que esa vida pues estaba cumplida, así fuera de un día de formación, o de 20, o de 50, o de 3, o de 10, pues esa vida estaba cumplida porque para el dueño de la vida, pues que es el que la pidió, yo a la muerte le llamo el regreso a casa. Qué bonito. Porque es el dueño de casa, de donde saliste, tienes aquí un tiempo temporal, porque aquí nadie se queda para siempre, es temporal, y luego
vuelves y regresas a casa, como que el dueño de casa te llama, así cuando éramos chiquitos y jugábamos en la calle, te entras ya, Evelyn, a ya la está casa, ya. tarde. Evelyn, ya, por favor, hacer las tareas. Pero en Exacto. ese orden de ideas es un acontecimiento feliz, porque regresa uno a su origen, a donde el padre. Total, es que la muerte es la mejor etapa de la vida. Claro. Tú dijiste, la muerte se ve como una tragedia en muchas connotaciones. Para mí la tragedia sería quedar vivo siempre. O sea, para mí la tragedia sería que la muerte no existiera, porque no podemos idealizar esta vida. Es cierto que tenemos cosas maravillosas y tenemos mucho por hacer acá, pero que sea espectacularmente divina y perfecta, no, es parte de una idealización. Lo que es perfecto, y para nosotros los creyentes, lo que es perfecto es la vida eterna, Claro. es regresar a casa. Y si ponemos la analogía, pues no hay nada más rico, no importa qué tan buena, tan grata, tan espectacular o qué tan triste y devastadora sea la experiencia fuera de casa, regresar a casa siempre será lo máximo. Ponte en unas vacaciones, pasaste delicioso, ay, pero cuando llegas dices, mi casa, qué delicia. O fue un día terrible, y tú dices, ah, llegué a mi casa, qué delicia. Entonces, regresar a casa siempre será lo mejor y por eso rediseñar toda la forma que tenemos de ver la muerte. Evelyn, ya cerrando, no abusando de tu tiempo, ¿qué le dirías a quienes oyen, ven, leen este podcast que tiene las tres formas para que llegue a más personas? Ya cerrando, ¿qué se quedó en el tintero? ¿Qué puntualmente le puedes decir a una persona que pasó por esto, está pasando por esto? Bueno, primero hay que vivirlo. Esto no se trata de evitar el dolor porque, como te decía el ejemplo del machucón, el dolor no es evitable y el dolor forma y es una escuela gigante por la que no nos gustaría pasar. Nos enseñaron a que el dolor es terrible, pero es formador. Entonces hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que extrañarlo, hay que vivir ese dolor, palparlo. Pero cuidado porque esto nos puede llevar a la victimización, al pobrecito yo que me pasó esto, y eso hace que nosotros nos convertamos en la historia y nosotros no somos la historia. La historia hace parte de nosotros, pero yo no me puedo quedar en pobrecito yo porque esto me pasó, porque finalmente mi vida es mía y yo soy el protagonista y el héroe de mi propia historia. Yo decido hacia dónde quiero caminar o me quiero quedar llorando porque tengo esta historia o tengo la posibilidad de hacer esto, de hacer la historia parte de mi vida, de mi aprendizaje, de mi gratitud y continuar hacia la siguiente vida, porque todos tenemos la oportunidad de tener varias vidas en esta misma existencia. Y ya hemos pasado por varias, entonces ahora se cierra un capítulo, pero el libro sigue abierto. Qué bonito, vidas diferentes en la misma vida, qué bonito eso. Y cero victimización, cero victimización. Sí. ¿Cierto? Sí, salir de ahí lo más rápido. Todos los que estamos en un duelo pasamos por un momento de victimización porque es importante, es la forma como que tenemos que gritar de ayúdame, conténme, está conmigo, sosténme que estoy demasiado débil y vulnerable. Entonces, la victimización es importante, pero tengo que tener la plena conciencia que tengo que brincar de ahí lo más rápido posible. Yo tengo una frase que le robé a un amigo, pasar por el dolor, pero no habitar en el dolor. Me encanta, Bien. me encanta. Para Sí. tu próximo libro, Sí, te la muy puedes bien. incluir. Muchas gracias. Y soltar el dolor. Evelyn Weir Lozano, qué personaje, qué mujer, qué ejemplo de verdad, de resiliencia. Es una palabra que todo el mundo usa, pero aquí sí que vale la pena usarla. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo. Qué aprendizaje, de verdad, qué ejemplo de vida. Y qué podríamos decir, si uno viviera el duelo de la manera que tú lo vives, hombre, sería mucho más manejable, porque esas herramientas que tú das, si se aplican, yo pienso que sanan. Sí, creo que dijiste el término perfecto, aplicar. Porque a veces en el duelo nos queremos llenar de conocimiento y hacemos 2000 cursos, 30 talleres, vamos a cientos de grupos, pero nos quedamos con el conocimiento. Y el conocimiento per se no sirve de nada. Lo que vale es lo que aplicas de lo que sepas. Así sea algo con lo que hayas conectado hoy, empieza a ponerlo en práctica ya. Y eso va a hacer la diferencia. Evelyn, muchas gracias. Esta columna
está a tu orden cuando quieras divulgar Gracias. tu trabajo terapéutico y de verdad muchas gracias por haber madrugado un domingo con nosotros. A ti, Giovanni, es un honor y un orgullo que quieras tenerme en este programa y de verdad mil y mil gracias. Espero que a ti te haya servido mucho. Gracias. Y a ustedes, amigos de la Sal en la Herida, del tiempo.com, la gente que nos sigue en Gama Medios, la gente de plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, también chocó 7 días en Impreso el Digital. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana, otro invitado especial en Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida. Giovanni Agudelo Mancera, de la Asociación Colombiana de Locutores, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos y Círculo de Periodistas de Bogotá, les da las gracias. Gama Medios presentó Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida, con Giovanni Agudelo Mancera, ACL, ACORD, CPB.